A continuación, vamos a seguir con nuestra siguiente expositora. Nos va a acompañar la doctora Lisette Lafuente. Ella es médico dermatóloga y tiene un diplomado en curación avanzada de heridas. El día de hoy nos va a acompañar con el tema de infecciones de tejidos blandos. Bienvenida, doctora. Buenas noches, muchas gracias realmente por esta invitación en este día a realizar este tema que es muy importante y también que es muy frecuente. Entonces, es es un agrado y un gusto para mí poder ser parte de este congreso. En este momento les voy a compartir mi exposición. Ya, a ver. Ok, ¿lo ven ahí? Sí, estamos viendo ya su pantalla. Perfecto. Bueno, hablando de infecciones, yo creo que cuando estamos en el proceso de formación nos dan muy rápidamente este tema, nos hablan muy superficialmente, o no tanto superficialmente, sino que nos hablan muy poco del todo el mundo de infecciones que podemos tener a nivel de tejidos blandos, tomando en cuenta lo que es la piel hasta llegar a tejido celular subcutáneo, que es la grasa. Entonces, tomando en cuenta que la piel es nuestra barrera, es el primer órgano inmunológico, el primer órgano que nos protege y nos defiende de absolutamente todo lo que está afuera. Tomando en cuenta eso, pues es uno de los primeros órganos junto con la mucosa respiratoria, el que primero está en contacto con el riesgo de tener infecciones. En cuanto a infecciones, bueno, pues tenemos desde las que ya conocemos que son las más frecuentes, las infecciones bacterianas. Podemos también tener infecciones a nivel fúngico, las micobacterias también son parte de estas infecciones, los virus, que también son las enfermedades en piel por virus, son muy extensas, incluso las infecciones por parásitos. Entonces, realmente quedarme a hablar de cada una de ellas sería demasiado agotador, me quedaría toda una semana hablando de cada una de ellas, pero sí es importante que sepamos que existen. Y me voy a enfocar pues en las principales, en las que son más frecuentes, en las que sí debemos determinar y poder tener esos tips y saber cuándo yo puedo diagnosticar si efectivamente es una infección. Porque aparte de tener lesiones en la piel que puedan ser infecciones, podemos tener lesiones en la piel que parecen infecciones, pero que no necesariamente lo son. Entonces, me he querido enfocar un poco en enseñarles cómo poder, con las características clínicas de la historia clínica del paciente, determinar si efectivamente se trata de una infección, si se trata de alguna otra alteración y si es que se trata de una infección, cómo podemos tratarla. Entonces, para empezar, y esto sí es muy importante, es un poco conocer cómo está conformada la microbiota cutánea. Hay cientos de especies que habitan la piel, cientos de especies bacterianas principalmente, que obviamente su función, al igual que la microbiota de otras partes del cuerpo, pues será contrarrestar o prevenir infecciones cutáneas, proporcionando una competencia ecológica con otros microorganismos que pueden ser patógenos. ¿Y cómo hace esta contraparte? ¿Cómo le ayuda a la piel a eliminar estos patógenos? Pues una de las formas es hidrolizando los lípidos del sebo, produciendo ácidos grasos libres que vienen a ser tóxicos para estas bacterias patógenas. También la ecología de determinadas áreas de la piel es condicionada por la disponibilidad de la humedad, la presencia de los lípidos sebáceos y también el entorno gaseoso que existe en nuestra piel. Entonces, aquí nosotros podemos ver en
esta imagen, es que logramos identificar la lesión en qué parte del cuerpo, cuál es la bacteria o qué grupo de bacterias es el más predominante o el que puede ser el causante de esa infección. Si nosotros nos fijamos en la parte superior, hablamos de las localizaciones sebáceas, perdón, que es más frecuente en el occipucio, glabela, todo lo que es cabeza, principalmente conducto auditivo externo, en el manubrio del tórax y en la espalda. Aquí lo más frecuente son las actinobacterias, hablando de las Propionibacterium agnes, que es bastante conocido, o también llamado Cutibacterium agnes. Esta bacteria que es muy famosa por gustarle el sebo y por ser la causante del famoso acné, que lo conocemos mucho y que lo vamos a tener muy frecuentemente en nuestra consulta y que muchas veces incluso los médicos nos olvidamos de que el acné, parte del acné, una de las cosas que producen el acné, pues es efectivamente una bacteria. Entonces, el hecho de lograr tratar el acné no solamente con cremas o cosmecéuticos o cosas que realmente el paciente dice, yo he usado esto por mucho tiempo y realmente no me quita. Claro, nos estamos olvidando de la proliferación bacteriana que está teniendo ese acné y que debemos controlarla. Otra de las localizaciones que son las húmedas, principalmente axilas, la fosa antecubital, ombligo, pliegue inguinal, los espacios interdigitales, la hendidura glútea, la fosa poplitea, las partes interdigitales de los pies, son las localizaciones húmedas. Y esto está bastante comprometido por el estafilococo aureus, que es muy frecuente. Y quiero que tomen en cuenta en la zona de la cabeza, esto es importante para lo que vamos a hablar después, de la narina. La narina es una zona que está también bastante afectada o bastante colonizada por el estafilococo. Y finalmente, localizaciones secas en donde vamos a tener las proteobacterias en antebrazos, palmas hipotenares, nalgas, que también vamos a tener otro tipo de infecciones diferentes que son mucho menos frecuentes, pero que también es bueno que sepan que existen. Hay que saber también que en la consulta, pues aproximadamente un 20% de nuestra consulta será por estas causas. Este gráfico que vemos aquí es algo muy importante para poder determinar cómo se forman todas estas infecciones, para poder ver en la parte clínica, poder determinar cuando yo veo una lesión, a qué nivel está y qué estructura me está afectando. Porque es muy común que nosotros simplemente, qué sé yo, veamos una úlcera, veamos una ampolla, veamos una costra, veamos un salpullido y enseguida decimos, no, esto es algo bacteriano y le mando el antibiótico sin siquiera sentarnos a pensar qué estructura de la piel es la que nos está afectando. Entonces rápidamente vamos a recordar cómo es que está conformada nuestra piel para poder ubicarnos en qué afectaciones suele tener de acuerdo a la localización. Entonces, recordamos el estrato córneo, que es la parte más superficial de nuestra piel, es la zona de nuestra piel que impide, que hace una especie de impermeabilidad de la piel. Tenemos la epidermis, que es esta parte superior, que está limitada por nuestra membrana basal, que es esta parte que hace ondas, que vemos que hace ondas, donde es el límite. Posteriormente tenemos la dermis, que es bastante grande, tenemos una parte superficial de la dermis papilar, donde está esta zona, y en la profundidad, donde ya tenemos la sensibilidad y los vasos sanguíneos, la dermis profunda. Posteriormente ya llegamos a donde son los vasos y las arterias y las venas. Llegamos a poneurosis, fascias, músculos y finalmente huesos. Entonces, si nos vamos a enfocar a nivel de la piel, debemos recordar las lesiones primarias que podemos tener en la piel. Nosotros nos podemos encontrar con costras,
¿sí? Que prácticamente es una lesión que ya está un poco pasada, que anteriormente tuvo que haber habido ahí alguna ruptura de la piel para que se haya formado una costra. Tenemos los folículos pilosos, donde también pueden existir infecciones propias del folículo piloso. Las vesículas, que por definición son, podemos decir, bombas de agua que miden menos de 1 centímetro, de 0 a 0,5 milímetros. Las ampollas, que es importante saber en la ampolla, poder diagnosticar o poder distinguir cuando yo veo una ampolla, si es que esta ampolla está dura, si yo la toco y no se rompe, si es que es flácida, si yo le veo que está a punto de romperse, o si definitivamente el paciente tuvo una ampolla y llegó y ya con la ampolla perdida. Eso nos ayuda a ver a qué nivel de la piel, si es que es una ampolla profunda, va a ser más tensa, y si es que es más superficial, va a ser mucho más débil. Entonces, dependiendo en qué lugar de la estructura esté afectando esta infección, vamos a tener diferentes grupos de infecciones como la erisipela, la celulitis, la fascitis, la miositis, etcétera, dependiendo de la profundidad, y la foliculitis, obviamente, cuando es a nivel de los folículos. Entonces, bueno, con este preámbulo, ya ubicándonos un poco más, tenemos que saber la importancia en la clínica cuando yo veo una lesión. Ahora es muy común que las personas se hayan acostumbrado a mandarnos una foto de WhatsApp y enseguida la pregunta de qué puede ser. Y realmente nos complican un poco la vida porque ¿qué puede ser? Puede ser muchas cosas, puede ser todo, puede ser bastante. Entonces, una foto, y hay que saber eso, una foto no nos da el diagnóstico. Para nosotros saber el diagnóstico del paciente que tiene alguna lesión en la piel, tengo que saber la historia clínica. Tengo que saber cuánto tiempo tiene la lesión, si hubo una causa aparente para esa lesión, si antes de esa lesión se lastimó, se golpeó, se tropezó, tomó algún medicamento, hizo algo que le pudo haber causado esa lesión. Tengo que saber la edad del paciente, porque hay enfermedades que se presentan en la infancia, otras en la adultez. Hay que saber si es que tiene algún antecedente de importancia que yo pueda saber que me ayude a mí a guiarme en qué puede ser esa lesión que me manda en la foto. Entonces, es súper importante la historia clínica para poder diagnosticar o por lo menos guiarnos y saber si es que efectivamente se trata de una infección de la piel. En este caso vamos a hablar del impétigo. El impétigo es una infección superficial de la piel, o sea, prácticamente, como veíamos en el dibujo, afecta a la epidermis, que es la capa superficial. Es una infección contagiosa, es bastante frecuente y podemos tener dos formas clínicas, ¿no? Una forma no ampollosa y una forma ampollosa. Aquí el patógeno más frecuente va a ser el Streptococcus pyogenes o el Staphylococcus aureus. Esto es importante porque la característica del impétigo pues va a ser la formación de estas costras amarillentas que les llamamos las costras mielicéricas. Y en la forma ampollosa, como yo les hablaba antes de las ampollas, pues si nos fijamos, estas ampollas son bien delimitadas, ¿sí? Tienen un borde bien delimitado, no son tan tensas. Si nos fijamos en la ampolla de la izquierda, tiene una cierta flacidez y que aparenta que se rompe al tocarla, como porque vemos en la mitad que existen ampollas rotas. Entonces vemos que es una ampolla muy superficial, que está a nivel de la epidermis, donde efectivamente afecta el impétigo. ¿Con qué me puedo confundir? Me puedo confundir con un sinnúmero, con todas las enfermedades ampollares. Enfermedades ampollares, tenemos múltiples enfermedades, desde el herpes, tenemos enfermedades como el pénfigo, el penfigoide, y todas estas tienen características en las ampollas, que sus ampollas son un poco más tensas, que si yo toco la piel de alrededor, se me van, se me denudan,
el signo de Nikolsky. Sin embargo, en el impétigo no nos pasa esto. Además, que el impétigo tiene esta coloración amarillenta que nos ayuda a diagnosticarlo. Ahora, si yo hablo del tratamiento que puedo utilizar en el impétigo, pues si es que estamos hablando de un paciente que no tiene alguna inmunodeficiencia, un paciente que no tiene antecedentes como una dermatitis atópica, entonces es un paciente que fácilmente se va a curar con tratamiento tópico, antibiótico tópico. Aquí en el caso del Ecuador tenemos la mupirocina y el ácido fusídico. Aplicarlo en la mañana y en la noche por 5 a 10 días va a ser suficiente para que esta enfermedad bacteriana mejore. Bien, hablamos ahora de lo que es el ectima. El ectima, en cambio, es igual una infección superficial, se puede decir, pero a diferencia del impétigo que decíamos que afectaba en la epidermis, que es la capa más superficial, en el ectima ya llega a la dermis. Tenemos ya una afectación a nivel de la dermis. Prácticamente el otro nombre del ectima, o también se le dice al ectima como un impétigo profundo, ¿sí? Entonces que llega un poco más a la profundidad. Suele formar ya una úlcera superficial, sin embargo, como llega a la dermis, esta ya puede llegar a formar una cicatriz, hacer una cicatriz cuando esta cure. El tratamiento lo vamos a hablar al final, pero prácticamente estaríamos hablando de lo mismo. En la foliculitis bacteriana, pues ya vamos a llegar a lo que es la infección a nivel de los folículos. En el folículo podemos tener una infección en la parte superficial o en la parte profunda del folículo, o podemos tener en todo el folículo más la parte de alrededor del folículo. Esto nos va a diferenciar de lo que es la foliculitis de los forúnculos. Entonces, la foliculitis bacteriana va a ser parte del folículo que está inflamado o infectado. Aquí, ¿cómo podemos saber si es que es superficial o profundo? Pues vamos a ver en la foliculitis bacteriana superficial, primero que va a estar predominante en zonas sebáceas, donde los folículos sebáceos son más grandes. Segundo, que vamos a ver pequeñas pústulas que a veces están rotas, prácticamente como las lesiones de acné, cuando inician las lesiones de acné. Entonces será una foliculitis superficial. En la foliculitis profunda, la foliculitis bacteriana profunda, ya se harán nódulos más grandes. También hablando de la forunculosis, que es ya, aquí tenemos una clasificación prácticamente de 4 lesiones. En la forunculosis se pueden formar los abscesos cutáneos, que también son muy frecuentes y seguro lo van a ver. El absceso cutáneo prácticamente es una colección de pus, ¿sí? Que van a separarse del tejido vecino por una pared, ¿sí? Va a tener una pared que la va a contener. Este absceso suele ocurrir en cualquier parte del organismo, pero por definición su afectación primaria es el folículo piloso. ¿Sí? Cuando son varios folículos juntos los que están, o hay una colección de forúnculos inflamados o infectados, la denominación es de anthrax, como vemos en la parte inferior derecha. ¿Sí? Entonces, estos forúnculos es más frecuente en adolescentes o en adultos jóvenes que tienen una mayor predisposición hormonal, y eso hace que tengan mayor secreción sebácea, y por ende también con factores ambientales puede darse esta proliferación y la formación de estos abscesos o antras o forunculosis. Aquí el microorganismo causal más habitual igual es el Staphylococcus aureus, pero en algunas ocasiones se suelen cultivar bacterias anaerobias recidivantes que suelen ser de la región anogenital. Entre los factores más predisponentes, aquí se encuentra el Staphylococcus aureus en contacto estrecho con personas con personas que están
en contacto con actividades deportivas, haciendo, o personas que tienen diabetes mellitus o que tienen obesidad o falta de higiene son como más predisponentes a tener este tipo de lesiones. Entonces, ¿cómo puedo yo diagnosticar un absceso cutáneo, un anthrax? Prácticamente la clínica es innegable. Lo que se ve, lo que hay, lo importante aquí es hacer un diagnóstico diferencial con otro tipo de lesiones, como puede ser el quiste epidermoide que vemos aquí en la parte derecha. Entonces, sí es bastante diferente porque el quiste epidermoide, a pesar de que es igual una formación en el folículo, este es más crónico. La historia clásica del paciente es que tenía una espinilla, se reventó la espinilla, salió el material y posteriormente se volvió a formar. Y volvió a aplastarlo y volvió a salir y se volvió a formar. Y al inicio era rojo, al inicio era más, dolía y luego ya dejó de doler, dejó de estar rojo y se hizo duro. Entonces aquí es prácticamente lo mismo, pero está en una forma más densa, más espesa. Y se ha encapsulado, se ha enquistado, o sea, esa pared que separa del resto del tejido se ha hecho una cápsula. Por eso cuando queremos eliminar un quiste epidermoide, la solución no es drenarlo como en el absceso cutáneo. En el absceso cutáneo, que ya tenemos una forma muy aguda del absceso, y lo podemos sacar, lo podemos drenar y podemos dar antibiótico para que mejore. En el quiste epidermoide, una vez drenado, este se va a volver a llenar. La única forma es prácticamente hacer una incisión quirúrgica en la cual yo pueda sacar toda la cápsula completa y suturar. Es la única forma en la que puedo eliminar el quiste epidermoide, obviamente acompañado de tratamiento antibiótico. Y como decía, hablaba de la furunculosis, pues va a ser la infección del folículo completamente con sus tejidos aledaños. Bien, pasando posteriormente o ya yéndonos un poco más a la profundidad, llegamos a lo que es la celulitis y la erisipela, que es algo que es muy común y muy fácil decir es una celulitis en un paciente, pero sí es importante saber las características clínicas que nos van a confirmar que efectivamente se trata de una celulitis o que efectivamente estamos frente a una celulitis, porque al igual que los otros diagnósticos, también podemos tener diagnósticos diferenciales. Puede ser que no sea una celulitis, que sea algún otro tipo de afección de la piel y que nosotros estamos ahí tratando y tratando con antibióticos y el paciente no mejora. Entonces, en la celulitis debemos saber que es una infección ya de la dermis profunda y del tejido celular subcutáneo. Los signos clínicos y que siempre hemos aprendido de la celulitis es la formación de eritema, tumefacción, calor y dolor. Eso es muy característico. Si no hay estos cuatro componentes, tenemos que pensar en otros diagnósticos diferenciales. En este caso pueden igual ser pénfigos, piodermas gangrenosos y un sinnúmero de otro tipo de enfermedades. Este suele obedecer a estreptococo de grupo A o estafilococo aureus. Suele ser lo más común, pero también puede estar realmente afectado por cualquier otra bacteria. Por lo general, esto suele preceder a otros síntomas como fiebre, puede tener escalofríos o malestar general. Perdón. Otra cosa característica de la celulitis es que los bordes son mal definidos. Yo no logro identificar dónde empieza y dónde termina la lesión. No se logra palpar el borde, ¿sí? No se logra saber exactamente dónde se limita.
Y cuando hay infecciones muy graves, esta puede ya empezar a formar vesículas, ampollas, pústulas y el tejido puede empezar a necrotizarse. Entonces, estas son cosas importantes que uno tiene que saber. Otro diagnóstico diferencial que nos puede ayudar a distinguir, pues son los antecedentes del paciente. Si es que viene tomando antibióticos, viene tomando alguna otra medicación, si tiene algún antecedente, por ejemplo, en pacientes que suelen tener epilepsia o que suelen tomar todo este tipo de medicamentos psicotrópicos. Son medicamentos que muy fácilmente forman necrosis epidérmica y nos podríamos estar confundiendo con una celulitis. Puede también acompañarse de linfangitis o también adenopatías regionales. Entonces, siempre en un paciente con celulitis hay que hacer un examen físico completo, ver si es que sus pulsos están bien, si es que tiene adenopatías, si es que vemos que este edema se está aumentando. Sí, es importante. Entonces, ¿cómo puedo estudiar un paciente con celulitis? Es importante también saber si es que hay algún cuerpo extraño asociado. ¿Por qué es importante saber esto? Porque incluso hay pacientes, y yo he tenido el caso de un paciente, por ejemplo, una paciente que practicaba kickboxing y siempre pasaba en pie descalzo. Y pasaron como 4 años realmente que ella tuvo una lesión en el pie y le estuvieron tratando con múltiples cosas, múltiples tratamientos y a nadie se le ocurrió hacerle una ecografía. El momento que se le hizo una ecografía, la paciente salió con una astilla de 3 centímetros incrustada en medio de la lesión. Entonces, obviamente, el cuerpo extraño que ella tenía en el pie no permitía para nada que toda esa celulitis que se le formó se cure y por poco pierde el pie. Una vez que se le extrajo el cuerpo extraño y nuevamente se le dio medicación endovenosa, la paciente mejoró a los 4 días. Entonces, sí es importante el antecedente, descartar que no hay algún cuerpo extraño en la zona donde se empezó a formar la celulitis. Eso es sumamente importante. Buscar signos de afectación profunda. Sí, si es que estar seguros de que la infección llega únicamente a tejido celular subcutáneo y que no ha llegado ni a fascia ni a músculo y mucho menos a región ósea, ¿no? Entonces, si es que se trata de un paciente que es inmunocompetente, ¿sí? Entonces pensamos en estafilococo y estreptococo y se puede iniciar el tratamiento para esto. Si es que ya es un paciente que de pronto determinamos una inmunodepresión leve o moderada, como pacientes con diabetes mellitus o pacientes que utilizan corticoides por ciertas enfermedades, pues ya empezamos a pensar en estafilococos, estreptococos o bacilos gram negativos. Y hay que enfocarnos en estos tratamientos. Y cuando es un paciente grandemente inmunodeprimido, con neutropenia, con corticoides en dosis altas o inmunodepresores, pues realmente la gama de antibióticos nos aumenta e incluso hay que pensar en que puede haber hongos oportunistas en esa zona. Entonces, es importante primero determinar el nivel en la que se encuentra la celulitis, ¿sí? La erisipela, a diferencia de la celulitis, no es tan extensa. Esta sí tiene un borde, sí sé dónde empieza y dónde termina la lesión y es muy característico en la erisipela que puedo ver una piel de naranja. Entonces, esa es una pequeña diferencia, es como que la erisipela es un poquito más superficial que la celulitis, es un poco más temprana. Este síndrome de la piel escaldada estafilocócica es una condición de la piel que también se presenta mucho en los niños. Es una enfermedad característica de los niños y la confunden mucho con el pénfigo, que el pénfigo también es una enfermedad inmunológica en donde se forman ampollas flácidas que se rompen, como vemos en la foto derecha. La diferencia, obviamente, es que
el síndrome de la piel escaldada estafilocócica es causada por una bacteria, el estafilococo, y el pénfigo es una enfermedad inmunológica. Entonces, sí es importante hacer los respectivos cultivos y biopsias para poder determinar el origen. Otra cosa importante es que este síndrome de la piel escaldada es característico en la infancia. Entonces, por eso también se lo llama el pénfigo infantil o el pénfigo del niño. Sí, es como más frecuente. Obviamente el tratamiento en estas enfermedades, primero que el paciente tiene que ser hospitalizado y la administración de los antibióticos debe ser parenteral. En general, la enfermedad es más leve y ya suele responder al tratamiento oral, pero por seguridad, porque es un paciente infante, siempre es preferible hacer el ingreso hospitalario y el tratamiento será con antibióticos resistentes a la beta-lactamasa, con dicloxacilina o cefalexina, que es lo primordial en lo que se puede utilizar. También se puede ayudar con clindamicina para reducir la producción de toxinas bacterianas. Bien, este síndrome de shock tóxico es algo muy poco frecuente. Esto es realmente algo que no se ve normalmente, pero yo lo puse aquí porque muchas veces cuando estamos frente a un paciente con síndrome de shock tóxico, no logramos encajar todos los síntomas que el paciente tiene. Obviamente estos pacientes llegan a la emergencia y les ve primero o el emergenciólogo o el médico general. Entonces, claro, llega a confundirle un poco el médico porque tiene fiebre, tiene exantema, tiene los ojos rojos, tiene descamación, tiene hipotensión y haces los cultivos y salen negativos. Y pruebas serológicas y bueno, causa una cierta confusión en los médicos. Entonces, este síndrome de shock tóxico es una enfermedad multiorgánica, perdón, aguda que es causada por una exotoxina del estafilococo aureus. Se caracteriza porque es un comienzo repentino y de golpe de fiebre alta, mialgias, vómitos, diarrea, cefalea, faringitis, o sea, prácticamente es un todo de todos. Y por las características se puede pensar en muchos otros diagnósticos. Esto recurre rápidamente a un shock por hipotensión, entonces es algo que siempre debemos tenerlo en la mente, que obviamente iniciando el tratamiento antibiótico va a ir mejorando el paciente. Ya, entonces, en el síndrome de shock tóxico, la característica, vamos a tener fiebre, va a haber un exantema, una eritrodermia macular difusa. Cuando yo digo eritrodermia, me refiero a que todo el paciente está rojo o más del 90% del paciente está rojo completamente, con lesiones como las de la foto que vemos aquí en la primera foto. Entonces vemos un exantema completo, vemos las escleras de los ojos rojas, va a empezar a tener descamación en las palmas y en las plantas y va a tener una hipotensión. A veces también tiene afectación en los órganos y eso suele ser algo muy característico. Bien, ahora, estas son como las enfermedades más comunes en la piel, las infecciones más comunes en la piel. Vamos a hablar un poco de los tratamientos que podemos usar y es importante porque a veces nos enseñan mucho de todos los antibióticos que podemos usar en todo el cuerpo y no sabemos cuáles son los antibióticos que van a llegar a piel, que van a funcionar en la piel. Cuando nosotros sospechamos de todas estas infecciones que hemos visto, cuando sospechamos de infecciones estreptocócicas, lo importante o las líneas de primer tratamiento suelen ser la doxiciclina en 500 miligramos vía oral 4 veces al día.
La extensión de la dosis se puede extender hasta 5 o 7 días, obviamente dependiendo de la afectación que tenga el paciente. Hay que tomar en cuenta que la dicloxacilina causa también un poco de fotosensibilidad y de ahí realmente no tenemos mayor inconveniente. Otra de los antibióticos que usamos bastante son las cefalosporinas de primera generación. Lo más importante, la cefalexina de 250 a 500 miligramos vía oral 3 o 4 veces al día. Eso es muy importante. Incluso nos puede servir cuando hacemos curaciones, suturas en la piel y queremos evitar que tal vez el paciente se infecte porque sabemos que eso fue una herida no muy limpia o no muy aséptica. Entonces podemos utilizar este tipo de antibióticos. Y si es que ya es una infección mucho más profunda, mucho más grave, pues utilizamos la oxacilina de 1 a 2 gramos intravenoso 4 veces al día. Si es que sospechamos de una infección por Staphylococcus aureus meticilino sensible, como puede ser el impétigo, ya dijimos que el impétigo puede ser por tratamiento tópico. Sin embargo, si es que el impétigo se empieza a generalizar, principalmente el impétigo ampollar, va a necesitar un tratamiento sistémico. Entonces, en ese caso, sí podemos utilizar una cefalosporina de primera generación o la misma dicloxacilina. Realmente estos antibióticos son antibióticos que se usan bastante cuando tenemos afectaciones en piel. Y cuando sospechamos de infecciones por Staphylococcus aureus meticilino resistente, por ejemplo, forunculosis, abscesos, celulitis purulentas o infecciones que no van a responder a tratamientos beta-lactámicos estafilocócicos, en estos casos, pues tratamos con las doxiciclinas o las tetraciclinas, que pues el minoxiclina, la linezolid, ¿sí? 2 veces al día, 100 miligramos, podemos usar hasta 15 días, dependiendo de, obviamente, qué tan graves sean los forúnculos y los abscesos. Estos pueden tardar más tiempo en mejorar, no son ciclos tan cortos como de 5 a 7 días. Estos pueden requerir un poco más de tiempo. Incluso en pacientes hemos utilizado, pacientes que tienen afectaciones como las del acné queloide, hemos utilizado hasta meses estos antibióticos para su completa resolución. También el uso de trimetoprim sulfamethoxazol, 1 o 2 comprimidos de doble potencia vía oral 2 veces al día, la clindamicina 300 o 450 miligramos vía oral 4 veces al día. La clindamicina también es algo que se podría utilizar por vía tópica dependiendo de la profundidad o de la extensión de la infección. Otras opciones, la minoxiclina, el linezolid, el de la floxacino. Y cuando ya estamos en enfermedades graves y necesitamos opciones intravenosas, podemos usar la vancomicina de primera línea, la daptomicina y los otros antibióticos que vemos aquí. Ahora, me pareció importante hablar un poco en estas dos fotografías, quiero que se fijen muy bien. Son pacientes que nos pueden llegar con lesiones así de este tamaño y de esta magnitud a nuestra consulta o al lugar donde estemos trabajando. Vienen con úlceras, pacientes con infecciones de muy largo tiempo, poco tiempo, dependiendo. Y fácilmente nosotros podemos ver y pensar en una infección. La foto de la izquierda vemos claramente es una úlcera que ya prácticamente ha comido toda la piel. Y contándoles un poco la historia de este paciente es una paciente que se fue a la playa a darse sus vacaciones y pues regresa, lo típico, regresas quemado, regresas con picados de mosco y resulta que un picado de estos se agrandó. Entonces, claro, los pacientes fue a donde el médico, le explica que se fue a la costa, que le picó un mosco, que esta úlcera se agrandó y los médicos empiezan a sospechar en una leishmaniasis, le empiezan a hacer, ¿cómo
informes, tinciones de Giemsa y le empiezan a hacer biopsias para confirmar y la biopsia sale negativa. Una vez que le hacen la biopsia en la zona donde le hicieron la biopsia, que es donde vemos la úlcera, esta se agranda, se crece. Entonces dicen, bueno, se infectó la úlcera. Es una infección secundaria. Es una celulitis secundaria que se ulceró, que está infectada. Le ponen miles de opciones de antibióticos y la lesión, lejos de curarse, la lesión se empieza a agrandar cada vez más. Entonces, una vez que vuelven a hacer la revisión de la placa de la biopsia, confirman que la paciente no se trataba ni de ninguna infección ni de ninguna leishmaniasis, sino de un granuloma, un pioderma gangrenoso. Entonces, el pioderma gangrenoso es son lesiones en la piel que son de origen inmunológico y que fácilmente nos confunde con una infección en piel. Entonces, si tenemos pacientes con úlceras crónicas que no curan y no curan y no curan y no curan y no sabemos por qué, porque ya le damos todo el tratamiento que sabemos para curación de heridas y no sabemos por qué no cura, hay que buscar otras cosas. Otro paciente similar a ese salió con una lesión que se llama úlcera de Marjolin, que es un tipo de cáncer. Entonces, no podemos pensar que todo es infecciones y tampoco podemos pensar que no puede ser una infección. Hay que saber bien cómo hacer la clínica y cómo diagnosticar. En el lado derecho, la paciente que vemos acá fue una paciente que también inicialmente fue tratada como una dermatitis perioral, una foliculitis. Se le trató como una foliculitis con antibióticos porque al inicio sus lesiones eran bastantes pústulas, o eso es lo que nos contaba la paciente cuando llegó a la consulta. Resulta que esto empeoró, el tratamiento que le dieron empeoró y lejos de seguirse haciendo los granitos, estos se extendieron completamente. Al hacer el examen físico, se hizo el signo de Nikolsky, que no es nada más que presionar la piel que se encuentra al lado de la lesión y esta piel se va a romper. Entonces, se le hizo una biopsia a la paciente y la paciente tuvo un diagnóstico de pemfigo foliáceo. Entonces, sí, son diagnósticos también inmunológicos que no tienen nada que ver con las infecciones y que existen y están presentes. Entonces, hay que saber todas esas opciones que podemos tener dentro de la patología cutánea. Si tienen alguna pregunta, tal vez, esta es la bibliografía de donde saqué todo lo que he hablado el día de hoy. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Realmente a veces es complejo la diferenciación entre las infecciones de tejidos blandos y justo creo que en eso va la primera pregunta. ¿Cuál es la infección de tejidos blandos más común en nuestro país y cuál sería su tratamiento? Ya. Bueno, como les decía, las infecciones más comunes, yo de lo que he visto en la consulta privada, podría decir que las foliculitis es una de las más comunes, que prácticamente de 20 pacientes, 5 habrán venido con algún tipo de foliculitis. Es la más leve también, sí, no es la más frecuente. También la frecuencia de las infecciones dependerá del lugar en donde estás. Obviamente, si es que vas a estar en una emergencia, posiblemente no te va a llegar una foliculitis, posiblemente lo que más te va a llegar serán una celulitis, que son ya estas infecciones que muchas veces sí tenemos todavía esta falta de educación en nuestra población, o no sé si es que es falta de educación o de qué dependa, que muchas veces el paciente deja pasar o se aplica tratamientos, que la cremita de la farmacia o qué cositas que le recomiendan, que realmente hacen que el paciente empeore. Y no solamente eso, sino que resulta que justo ese paciente también ha tenido diabetes o justo ese paciente también es inmunocomprometido por alguna otra enfermedad inmunológica que tenga. Entonces, la celulitis también suele ser otra
de las causas. Entonces, si es que hablamos de una foliculitis, yo realmente utilizo lo que es la doxiciclina, dependiendo de la extensión en la que se esté. Se puede utilizar 15 días, hacer un chequeo, un control, bajar la dosis a una diaria hasta un mes. O si es que se trata de, por ejemplo, una celulitis, ahí sí es indispensable utilizar. Podríamos incluso llegar a utilizar penicilinas, dependiendo de la etiología en la que estemos sospechando. Ujú. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta que nos dice, ¿qué tipo de patologías por simiciasis debutan con impetiginación? No lo puedo pronunciar. ¿Puedes repetir? No te entendí muy bien. Dice la pregunta, ¿qué tipo de patologías? Se me fue, denme un ratito. ¿Qué tipo de patologías? ¿Pueden Con- predisponer? No sé, ajá, estoy entendiendo bien o sea, lo ahora. que entiendo la pregunta es, ¿qué tipo de patologías por simiasis, simiciasis debutan con impetiginización? Mm, O sea, ¿cuáles se podrían manifestar? Creo que lo que quiere decir eh, con impétigo, o sea, de la dermatosis, ¿cuáles se pueden ya, manifestar? ya, ya. Bueno, un poco como decía, obviamente hay niños que van a predisponer a tener impetiginización o el famoso impétigo. Va a depender mucho de qué tan aseada esté la zona, qué tan limpia esté la zona, porque prácticamente la impetiginización es por colonización de bacterias que tenemos en nuestra misma piel. Obviamente, si hay una ruptura de la piel, la colonización de bacteria puede predisponer a que ésta se impetiginice o se haga amarillento, se colonice por el estafilococo aureus. Es más predominante en pacientes atópicos. Los pacientes atópicos son pacientes que tienen una falta de una proteína en la piel, que es la filagrina. Eso hace que la piel de ellos siempre esté seca y siempre se predisponga a tener eczemas o lesiones. Entonces, a diferencia de otras dermatitis, el paciente atópico tiene mucha probabilidad de infectarse. Entonces, siempre el paciente atópico sí debe tener muy limpio su rostro para evitar justamente este tipo de lesiones. Y es predominante en los niños y en esta zona del rostro, como yo les decía en la primera diapositiva, porque aquí tenemos la colonización de Staphylococcus aureus. Entonces, por eso es de esta zona más predominante que, por ejemplo, no encontramos muchas veces ni en la cabeza o, bueno, eso a menos que sea ya mucha falta de higiene del paciente. Ujú. Ok, gracias, doctora. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles serían los signos que nos ayuden a diferenciar lesiones de tipo infecciosas a aquellas de causa inmune? Ya, a ver, en las enfermedades infecciosas, si es que yo tengo secreción, por ejemplo, pus, esa es una de los signos que me podría a mí ayudar a saber que es una infección. Segundo, lo que hablábamos, calor, dolor, rubor y edema, es lo que también nos ayuda a guiarnos en una infección. La historia del paciente, saber cuánto tiempo tiene la lesión, también nos ayuda a guiarnos a si es que es o no una infección. Los signos que son como el que yo les decía, el de Nikolsky, que nos ayudan a determinar si es que yo veo que toda la piel se me está empezando a romper, pues posiblemente no estamos hablando de una infección, posiblemente estamos hablando ya de algo inmunológico. La cronicidad de la enfermedad, que nos ayuda a ver, obviamente hay pacientes que han utilizado múltiples antibióticos y no han mejorado, pues posiblemente hay algo más. Y lo que definitivamente nos ayuda a diagnosticar va a ser cultivo, antibiograma, para confirmar si es una enfermedad infecciosa. Y por último, la biopsia, para confirmar si es que es alguna otra patología, ya sea inmunológica o de otro origen. Perfecto, muchas gracias, doctora. Esas eran todas las preguntas que teníamos por ahora. Le agradecemos por su exposición y por todas las respuestas a nuestras preguntas. Muchas Esperamos gracias. contar con usted en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos y gracias por escucharme. Un gusto.